Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que tendremos hoy a este Cloud Friday. Nada, vamos a dar un par de minutos y enseguida estamos con vosotros. Bueno, buenos días a todos. Veo que estáis entrando ya en la sesión de hoy. Nada, otra vez bienvenidos a este Cloud Friday. La verdad es que creo que es el 283 que hacemos ya con distintas soluciones dentro de lo que son plataformas bueno, muy relacionadas con el mundo cloud, muy relacionadas con el mundo Microsoft, muy relacionadas con, en este caso, el día de hoy con Quest, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Si os parece, la sesión está grabándose para que luego os la compartiré y así la podéis compartir también con vuestros compañeros si lo necesitáis o si queréis volver a repetirla. Hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre las migraciones entre tenants de Microsoft, ¿vale? Y contamos con César Moro, bueno, uno de los, o el mejor técnico, el mejor preventa o el consultant, como llamarle, del equipo de Quest en España. Y también con Joaquín Lago, preventa de TDSines, que también lleva las soluciones de Quest para todo el tema de migración, ¿no? También con nosotros estará Ángel Carmona, account manager de Quest. Y bueno, no me quiero enrollar. Hoy veremos lo que son todo el tema de migraciones. Para los que sois nuevos, pues os servirá para ver cómo funciona la herramienta y cómo podemos hacer una migración entre tenants de forma fácil, tanto de la plataforma de Teams, SharePoint, OneDrive y del correo. Y deciros también que, bueno, para los que ya lo conocéis o habéis utilizado, bueno, pues os servirá también un poco de repaso, ¿no? Comentaros que cualquier consulta que tengáis, hacerla en el Questions and Answers, ¿vale? Que tenéis. Yo me encargaré de ir viendo luego las consultas que tengáis y ir trasladándolas tanto a César como a Joaquín para que os la puedan ir resolviendo, ¿no? Nada, con esto doy paso a César. Un segundito. César, todo tuyo. Perfecto, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Encantado de estar otra vez aquí en un nuevo web seminar con TDSinex. Y como está diciendo Juan Carlos, hoy vamos a hablar sobre las herramientas de migración, en concreto la plataforma que tenemos de Advanced Migration, que lo que nos va a permitir es la migración entre tenants de la parte de Office 365 o M365. De hecho, en el subtítulo que podéis ver en la presentación que ahora mismo se está mostrando por pantalla, pone dos frases muy claras. One solution, many workloads, ¿vale? Con una solución vamos a poder realizar la migración de múltiples workloads de Office 365 para las migraciones entre tenants, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a poder migrar? Bueno, pues vamos a poder migrar tanto la parte de correo, la parte de OneDrive, la parte de SharePoint, la parte de Teams y ya también comentaros que en un futuro cercano pues vamos a introducir la parte de Power BI, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos en un preview interno y con algunos clientes que lo están utilizando y espero que dentro de poco podamos hacer otro web seminar donde ya mostremos la parte de Power BI porque será muy interesante y seguro que os ayudará a poder realizar de una forma mucho más sencilla las migraciones entre tenants, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer la demostración de hoy o web seminar de hoy? Bueno, pues en un principio voy a mostrar de forma breve, por medio de la presentación, las características de la herramienta de On Demand Migration y a posteriori vamos a hacer ya una demo en la que tanto Joaquín como yo pues mostraremos
un poco los wizards que se utilizan, cómo poder realizar una migración de principio a fin, ¿vale? E incluso la migración también del puesto cliente para que veáis cómo se cambia automáticamente los perfiles tanto de Outlook como de OneDrive como de Teams, ¿vale? Entonces, eso es un poco el objetivo de hoy, poder mostrar la herramienta de principio a fin técnicamente para que la conozcáis, podéis hacer todas las dudas o podéis preguntar todas las dudas que tengáis al respecto de la solución y encantado de resolverlas. Así que no me enrollo y vamos manos a la obra. ¿Cuál es una de las, de los puntos críticos de utilizar una herramienta de terceros en las migraciones? Bueno, pues porque las soluciones nativas para migraciones entre MS365 no son sencillas y no existe una única solución que pueda migrar todos los workloads de MS365, ¿vale? No hay un único interfaz que ayude a poder realizar la migración. Normalmente se requieren también muchos comandos de PowerShell para poder personalizar o adecuar todas las necesidades de un proyecto de migración a esos movimientos de workloads entre distintos tenants. La mayoría de los offerings que hay siguen estando con un soporte limitado, incluso en preview, con lo que tampoco nos da una garantía de ser una solución soportada directamente por Microsoft de forma plena y totalmente funcional, ¿vale? Permiten muy poca personalización para poder realizar la migración y un punto clave, la coexistencia. La coexistencia en la mayoría de los proyectos es totalmente necesaria y no hablamos solamente del flujo de correo entre un tenant A y un tenant B. Estamos hablando de una coexistencia, de estar compartiendo un mismo entorno o dominio SMTP entre distintos tenants, tener una coexistencia más avanzada incluso a la hora de sincronización de una GAL entre las organizaciones. Bueno, pues no hay una forma sencilla de hacerlo nativamente, ¿vale? Siempre hay que utilizar herramientas de terceros o añade ya una complejidad por medio de otras herramientas para poder realizar todo eso. Con esta slide no voy a perder mucho tiempo, pero sí hacer un pequeño hincapié. En el 2021 fue la última vez que sacó Gartner su guía de mercado para las migraciones, las herramientas de migración del cloud, en concreto de la parte de Azure. Bien, ya ponía que Quest pues era el número uno. ¿Por qué? Porque la composición de las tres principales compañías que estaban dentro del mundo de la migración, que era Quest, Binary Tree y Quadrotech, estas dos últimas, al haber sido adquiridas por Quest, pues hace que dentro de la organización de Quest ahora mismo cubramos todo el offering de migraciones, tengamos una solución o unas soluciones capaces de migrar cualquier tipo de contenido hacia el mundo de Office 365 o directorio activo y demás. Y de hecho no ha vuelto a sacar más guías de mercado porque ya en los últimos años lo que dice Gartner directamente es que Quest es el número uno y no hay más que no hace falta hacer un cuadrante porque realmente nos llevamos el mercado nosotros con nuestras soluciones de migración, ¿vale? Entonces es interesante que veáis la evolución y la capacidad que tiene Quest habiendo aunado las tres compañías que eran número uno en migraciones como Quest, Binary Tree y Quadrotech, ¿vale? Bien, vamos ya directamente a presentar la plataforma de On Demand. ¿Qué es la plataforma de On Demand? Bueno, pues es la solución de software as a service que tiene Quest, donde disponemos de distintos módulos que pueden ayudar a gestionar los entornos de Office 365, de Azure AD, de una organización, ¿vale? Y dentro de esos módulos existe uno que es la parte de migración. Entonces, cuando se adquiere el módulo de migración, estamos accediendo a On Demand Migration. On Demand Migration y es la solución que nos va a permitir realizar esas migraciones entre tenants, ¿vale? Pero simplemente comentaros que la plataforma de Quest On Demand, bueno, pues nos permite más funcionalidades como puede ser la parte de migración, la parte de seguridad, la parte de reporting, la parte de administración, ¿vale? Porque tenemos distintas soluciones alrededor, todo dentro de nuestra plataforma SaaS de On Demand que van a complementar el enfoque que vamos a hacer hoy solamente para la parte de migraciones, ¿vale? Ya por entrar en concreto en la parte de On Demand Migration, hacer un overview, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podríamos realizar en un proyecto de migración? Bueno, pues el primer punto es la parte de Discovery. Es una fase muy, muy importante de todo proyecto de migración, donde poder tener un reporting adecuado, un assessment adecuado de qué es lo que hay en los entornos de origen para poderlos migrar, ¿vale? Y tener ese conocimiento,
bueno, pues nos ayuda a tener unas estadísticas de premigración, hacer un discovery tanto del source como del target, poder hacer el matching de los usuarios de origen con los de destino como nosotros queramos. Al final es tener el descubrimiento y el poder empezar a asentar cómo van a ser nuestras fases de migración, a poder crear las distintas waves donde vamos a migrar todos los buzones, OneDrives y demás. Bueno, básicamente es tener ese conocimiento inicial de assessment que es necesario en cualquier proyecto de migración. ¿Se puede hacer manualmente? Sí, pero si la herramienta ya nos va a proporcionar determinados informes y determinada ayuda, pues es bastante interesante, ¿vale? Luego entraríamos en la fase de migración pura y dura. ¿Qué es lo que podemos migrar? Bueno, pues podemos migrar tanto la parte de Active Directory como las identidades de Azure AD, como la parte de Exchange Online, SharePoint Online, la parte de Teams, grupos de Office 365, los chats. Comentaros también que desde la parte de On-Demand Migration ya podemos hacer migraciones entre directorio activo a directorio activo, ¿vale? O de directorio activo hacia Azure AD. Podemos realizar múltiples migraciones alrededor de la identidad y de los puestos cliente. Ya está todo integrado bajo una misma plataforma, que es On-Demand Migration. El siguiente punto sería la parte de coexistencia. Bien, nosotros tenemos capacidades muy avanzadas para poder realizar, por ejemplo, una GAL única entre los entornos, poder hacer una sincronización de los directorios, poder hacer un email forwarding, un sharing del calendar. Vamos a poder automatizar también el domain move para mover los dominios que están de alta en un tenant, moverlos hacia el otro. Tenemos la parte de address rewrite y domain sharing que nos permite la coexistencia cuando hay que compartir un mismo dominio entre distintos tenants y que por lo tanto puedan coexistir en nuestro entorno. Bueno, lo que he dicho ya de la parte del directory sync, ¿vale? Para sincronizar los entornos de directorio activo o de Azure AD entre organizaciones y que todos los objetos estén sincronizados. Al mismo tiempo, la herramienta, al ser ya un paquete, nos va a ayudar en la propia gestión del proyecto, ¿vale? Primero porque vamos a poder tener, por ejemplo, tareas de Role-Based Access Control, bueno, más que tareas, capacidades de Role-Based Access Control para limitar qué es lo que hace cada uno de los usuarios que acceden a la herramienta. Vamos a poder programar las tareas cuando queremos que se ejecuten, vamos a tener estadísticas de los trabajos, cómo se están ejecutando, etcétera. Y el punto también muy importante que es la parte del update del cliente, ¿vale? Una de las premisas que siempre hemos tenido desde Quest a la hora de realizar las migraciones es que el impacto sea mínimo, sobre todo el impacto al usuario final, que es lo importante. Si el usuario final no sufre durante la migración y el impacto es mínimo, no podemos hablar de impacto cero porque siempre hay algo de impacto, se puede dar como muy satisfactoria y exitosa una migración. Por lo tanto, poder trabajar en la automatización del update del puesto cliente, ¿vale? Para que sus perfiles se mantengan, se le actualice la licencia o se le active la licencia de Office 365, se le migre el Outlook a OneDrive, etcétera, pues es una tarea muy, muy importante y muy interesante, ¿vale? Bueno, esto simplemente el por qué utilizar ODM, On-Demand Migration, pues porque es una única solución que cubre múltiples workloads, está disponible, lógicamente, al ser un SaaS, las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay un control muy completo e intuitivo de gestión del proyecto, existe la parte de coexistencia para la colaboración, es una plataforma ya segura que cumple con distintas certificaciones ISOs que también son valoradas por los clientes y que sepáis aquí, muchos de vosotros de hecho ya habréis hecho bastantes migraciones en empresas muy importantes, han utilizado este tipo de herramientas porque es un SaaS aprobado y certificado para poderse utilizar en entornos de seguridad. De hecho, para que lo sepáis, es una de las herramientas aprobadas por el gobierno americano para poder realizar migraciones dentro de los tenants de gobierno que existen específicos americano, ¿vale? Que no es el tenant, los tenants públicos que utilizamos desde España o desde el resto del mundo, ¿vale? Y bueno, y porque somos al final una empresa líder en el entorno, no sé, de migración desde hace más de 30 años, porque eso es una experiencia arrastrada muy, muy, muy importante. Voy a hacer un overview muy rápido de los distintos workloads, porque quiero que lo veáis sobre todo en demo, ¿vale? Lo primero, podemos migrar directorios activos. Podemos migrar tanto de directorio activo a directorio activo, de directorio activo a Azure AD, de Azure AD a directorio activo y de Azure AD a Azure AD. Podemos hacer cualquier combinación de migración de la parte de identidades, ¿ok?
¿Por qué es interesante? Pues porque no es necesario ningún servidor, un SQL, relaciones de confianza, conectividad de red, más allá de poder conectar contra nuestro SaaS, ¿vale? Podemos migrar los usuarios remotos sin ningún problema, establecer de una forma sencilla la sincronización de los directorios y poder migrar todos los puestos clientes. Y bueno, ahí tenemos algunas de las funcionalidades. No voy a enumerar todas porque si no me va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Pero que lo tuvierais claro. Aparte de esta migración de Active Directory, vamos a tener la parte de sincronización del propio directorio. Cuando es necesario sincronizar los objetos, ya os digo, entre AD o AD, Azure AD, etcétera, vamos a poder tener una gala unificada, sincronizar cambios de objetos que se puedan estar produciendo de origen a destino, etcétera. Y entonces eso es clave normalmente en cualquier proyecto de migración que se pueda extender en el tiempo, ¿vale? ¿Qué otros workloads podemos tener? Bueno, la parte de Exchange Online. Migramos tanto el contenido de los buzones, me da lo mismo si son buzones de usuario, buzones compartidos, buzones archivados. Vamos a poder realizar determinados filtros por fecha, por tipo de objeto, por lo que queramos. Podemos establecer una migración ininterrumpida. Preservamos la capacidad o la calidad de la información, ¿vale? No hacemos ninguna modificación de objetos y no se pierde nada durante el proceso de migración, ¿vale? La parte de OneDrive, pues muy similar. También podemos migrar eso, todos los objetos que existen en los OneDrive, realizando determinados filtros, preservando la integridad de la información, etcétera. ¿Qué otro workload podemos trabajar? En la parte de SharePoint Online. Voy yendo uno a uno porque al menos como está grabado el vídeo, pues aunque vaya muy rápido, si lo revisáis luego, pues podríais ver cada una de estas entradas, ¿vale? Ya os digo que no quiero perder o quedarme mucho tiempo en cada uno de estos puntos. En la parte de SharePoint Online, pues lo mismo, mantenemos la migración del contenido, el tema de compliance porque los datos también se preservan y no hay modificación de los mismos. Podemos migrar entre sitios clásicos y sitios modernos, hacer descubrimiento, preservar también los metadatos, los permisos. Y en la parte de Teams, pues pasa lo mismo. Podemos migrar desde los chats one-to-one de los usuarios, los chats de los propios canales, la seguridad, información que esté almacenada dentro de los canales de Teams, etcétera, ¿vale? Y todo ello incluye la parte de los grupos de Office 365, que también están incluidos y los podríamos realizar, ¿vale? Otras funcionalidades que tenemos es la parte de Domain Rewrite, que ya hablaremos de más adelante de forma detallada, en la que vamos a poder, por ejemplo, compartir un mismo dominio SMTP entre dos tenants distintos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo por medio de reescribir la dirección de los usuarios, de los senders, para que cuando un receptor reciba un correo de un usuario que ya ha sido migrado, pues lo reciba con su dirección de correo original en vez de con la nueva dirección de correo que tiene en el tenant migrado, ¿vale? Eso nos permite tener una coexistencia en el tiempo hasta que ya podamos mover el dominio de un entorno a otro. Y bueno, y esta fase de Domain Move lo que nos ayuda es a automatizar esas tareas finales de migración, de cambiar, por ejemplo, las direcciones de correo para poder liberar el dominio en los usuarios de origen, darlas de alta en los usuarios de destino, hacer la traslación de los MX, muchísimas automatizaciones que actualmente las tenéis que hacer a mano. Bueno, pues la parte de Domain Move se lo podría hacer. Entonces, ¿cómo son los licenciamientos que tenemos dentro de On Demand Migration? Bien, tenemos tres licenciamientos básicos, que son la T1, la T3 y la T5. La T1 se encarga o nos permite migrar tanto las identidades de Azure AD como los correos, la parte de Exchange Online, la parte de OneDrive, ¿vale? Están incluidos en la T1. La T3 incluye la T1, pero además podemos migrar SharePoint, podemos migrar Teams, podemos migrar grupos de Office 365, ¿vale? Todo incluido. Y luego tendríamos la T5, que es la T3 más la migración de directorio activo y la sincronización, el Directory Sync. ¿Sería posible en proyectos donde no haya migración de Office 365 y solamente migración de directorio activo, comprar un módulo que fuera On Demand Migration for AD, que incluye la migración de directorio activo y la parte de Directory Sync, ¿vale? Pero eso ya es simplemente para ese tipo de proyectos donde no hay parte de Office 365. Y luego podéis ver que hay tres add-ons, que es la parte de Domain Rewrite, Domain Move y la parte de Microsoft Teams Chat add-ons, que depende de si se utilizan o no, porque no es obligatorio ni se tiene por qué utilizar en todos los proyectos, pues por eso existen como add-on esas capacidades, ¿vale? El Domain Rewrite, como os decía, para tener una coexistencia
y poder utilizar el dominio que estaba en origen, poderlo utilizar desde el destino. El domain move, que nos va a ayudar para mover los dominios y las tareas de finalización del proyecto entre un tenant y otro, ¿vale? Utilizamos esa parte de domain move y luego la parte del chat, el add-on de chat de Teams. ¿Por qué existe este add-on? Bien, nosotros por defecto migramos los últimos 30 días, ¿vale? Es posible utilizar con la licencia por defecto todo el histórico de los chats, pero la migración es muy lenta, sobre todo cuando estamos migrando una cantidad de datos o históricos muy grandes. Entonces, si no hay prisa en la migración de ese contenido de Teams, podemos ya migrar todo el histórico. Hasta hace unos meses solamente se podían migrar los últimos 30 días, ¿vale? Si se adquiere el chat add-on, lo que utilizamos es otra API que nos proporciona Microsoft, que tiene un coste añadido. Y como tiene coste añadido, pues nosotros por eso lo repercutimos en el add-on, donde podemos migrar de una forma mucho más rápida todos los chats, ¿vale? Pero si no es necesario el que los chats estén, vamos a decir, desde el día 1 tiempo migrados, podéis hacerlo de forma gratuita con la licencia que viene por defecto en la T3, ¿vale? Sin mayor problema. Y bueno, pues simplemente la definición de las licencias, nosotros siempre lo hacemos per migrated user account, es decir, la cuenta de usuario que se va a migrar y es válida, me incluye, por ejemplo, los buzones de tipo room o equipment, los public folders, los shared mailboxes. Todo eso no es necesario licenciarlo, ni las cuentas guest, ni las de equipo, ni contactos, etcétera, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, pues vamos directamente a hacer a logarnos en nuestra plataforma de Quest on Demand. A ver, un momentín que la tengo en esta otra pantalla y ahora la paso a la pantalla que estoy compartiendo. Bien. ¿Cómo nos conectamos? Pues me conecto a quest-on-demand.com, ¿vale? Es nuestra interfaz de la plataforma SaaS. Yo tengo distintas organizaciones, podemos tener distintas organizaciones los usuarios, y yo tengo una que es la de Migration.org y me voy a conectar ahí. ¿Por qué? Porque tengo ya las licencias asignadas a las licencias de migración. ¿Cómo veo las licencias? Pues yéndome aquí a Settings, Subscriptions, y aquí tengo la información de las licencias que yo he comprado. Por favor, no confundir la parte de licencias con esta parte de aquí de License. Esto es un módulo que se llama License Management, que es para la gestión de las licencias de Office 365 de los tenants, ¿vale? Pero no son las licencias adquiridas en Quest on Demand. Muchas veces nos hacéis preguntas de, oye, ¿por qué me sale esto con un candado y no veo información? Pues te sale con un candado y no ves información porque es un módulo de Quest on Demand. No quiere decir que es que tengas licencias compradas en Quest on Demand y las gestiones desde aquí. Las licencias compradas se ven desde aquí en Settings, Subscriptions, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo empezaríamos? Bueno, el primer punto, yéndonos a Tenants, es dar de alta un tenant, ¿vale? Cuando le damos aquí Add Tenant, nos va a redirigir directamente a la autenticación de Windows para que introduzcamos, bueno, de Azure ID, para que introduzcamos un usuario que sea Global Admin y podamos dar de alta el tenant dentro de Quest on Demand. Una vez que está dado de alta, con la parte de Grant Consent, tengo que editar los consentimientos, ¿vale? Pues vamos a dar privilegios para crear las Enterprise Apps necesarias que vamos a utilizar para luego poder realizar la migración, ¿vale? Una vez que está dado ese consentimiento, vamos a poder quitar los privilegios de Global Admin para realizar o seguir con la migración sin tener unas credenciales avanzadas. ¿Por qué? Porque utilizaremos directamente el service principal con el que hemos dado de alta a través de las Enterprise Apps que hemos creado aquí y lo vamos a dar de esta forma con el Grant Consent. Mirad, por ejemplo, aquí hay uno que yo no he dado de alta y aquí podríamos darle el Grant Consent, me pediría privilegios y antes de nada también podemos ver los detalles de qué me va a pedir y qué es lo que vamos a utilizar, así como la API de Microsoft que se va a utilizar por detrás, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante. Si tenéis dudas de cuáles son los permisos que utiliza Quest por detrás, etcétera, pues estos son los que requieren cada una de las enterprise que vamos a utilizar. En la parte de core son permisos necesarios para cualquier módulo de Quest on Demand que exista y luego para la parte de migración pues tendríamos básicamente 4 enterprise apps, ¿vale? La parte básica, la parte de migración de correo, de SharePoint y de Teams, ¿ok?
Una vez que ya hemos añadido nuestros tenants, pues el siguiente punto ya es irnos directamente a nuestro entorno de migración. Entonces, lo que tendríamos que hacer es irnos a un proyecto y a partir de ahí, pues crearnos un proyecto de migración. Create Project. Tenemos un wizard y comentaros, por ejemplo, que ya podemos integrarnos o crear proyectos de migración entre tenants e incluso de migraciones híbridas de SharePoint, ¿vale? Para mover desde SharePoint on-premise a SharePoint online directamente desde el solución SaaS. Lo hacemos con la herramienta de Content Matrix, ya gestionada desde aquí, ¿vale? Es posible hacerlo. En este caso vamos a hacer un proyecto de Office 365, pero como ya tengo uno creado, no voy a perder tiempo para crearlo, ¿vale? ¿Qué es lo que pide el proyecto? Bueno, pues pide que indiques cuál es el tenant de origen, cuál es el tenant de destino, credenciales que vamos a estar utilizando y algunas características más con respecto a qué tipos de workloads queremos integrar dentro de este proyecto de migración. Yo aquí he metido todos, ¿vale? En mi proyecto de migración tengo todos los workloads y tenemos esta parte de View License Report donde podríamos ver también un reporting de las licencias que se están utilizando dentro de este proyecto, ¿vale? A ver si me lo carga y deberíamos ver pues algunas de las licencias que yo he utilizado para realizar algunas de las pruebas de migración, ¿vale? Dicho esto, en la parte de migración, también comentaros que no salía ahí, que dentro de, me parece que 2 semanas, vamos a poder ya integrarnos con la migración de entornos híbridos de Exchange directamente desde Quest on Demand, ¿vale? No hemos llegado al web seminar para poderlo mostrar, pero en 2 semanas saldrá la capacidad de migración híbrida para poder migrar también desde entornos Exchange on-premise directamente hacia Office 365 y hacerlo todo desde nuestro SaaS, ¿vale? Así que bastante interesante. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Un license report, básicamente las licencias que yo he consumido y en este caso, pues los objetos que han sido licenciados. Pues Cameron, Alex Wilber, bueno, los típicos usuarios que tenemos en los entornos de demo de Microsoft que nos proporciona. Esto es una forma simplemente para que veáis el consumo de licencias, cómo las estáis realizando y que tengáis un control de esa parte, ¿vale? Venga, volviendo a mi proyecto de migración, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues lo primero nos tendríamos que ir aquí a la parte de accounts. Para un proyecto puro de Office 365 entre tenants, si no migramos las cuentas o las identidades, yo lo que tengo que hacer es crearlas de alguna forma en el entorno de destino o pueden ya estar creadas. ¿Cómo las podemos crear? Pues las puedo crear manualmente, vía PowerShell, scripting, o con soluciones que puedan hacer un aprovisionamiento de usuarios, identidades, o incluso desde aquí yo puedo crear, migrar, por ejemplo, una identidad. Yo selecciono All Employees, perdón. Selecciono este mismo usuario, Bianca Pisani, y directamente podría darle migrarlo, ¿vale? Entonces podríamos crear esta identidad, Bianca Pisani, en el tenant de destino. Pero ojo, es de tenant a tenant, de Azure AD a Azure AD. Si necesitamos migrar cuentas que estén sincronizadas desde que estén en entornos de AD que luego están sincronizados con AD Connect, de hacer la migración entre directorio activo, necesitamos el módulo de directorio activo, ¿vale? Esta parte que está incluida con la T1 solo migra identidades de Azure AD, bueno, identidades y grupos de Azure AD a Azure AD, nada más, ¿vale? Si vuestras identidades están sincronizadas desde un AD on-prem, o utilizamos On Demand Migration for AD o las creáis como buenamente podáis. Hay múltiples formas, ¿vale? Entonces, el primer paso siempre es hacer un descubrimiento. Se hace un discovery all de todo el entorno de migración o tenemos algunas opciones interesantes que muchas veces nos piden algunos clientes, sobre todo cuando no es una migración total, sino que hay una pequeña parte de la compañía que sí se disgrega, pero el resto de la compañía no, y entonces no quieren que en el descubrimiento se pueda ver toda la organización. Bien, pues podríamos tirar o hacer un descubrimiento desde un fichero CSV que nos proporcionen o desde un grupo de seguridad, ¿vale? Y de esa forma ya estamos limitando el scope de objetos que nos van a aparecer aquí en todo este listado, en toda esta tabla que estáis viendo ahora mismo, ¿vale?
Entonces, esto es interesante para poder, de esta forma, pues, controlado de una forma sencilla los objetos que van a ser migrados, ¿vale? ¿Cómo podríamos trabajar? Bueno, pues yo puedo, por ejemplo, seleccionar, me voy a ir más abajo a estos usuarios, por ejemplo, y pensad que vamos a hacer una migración y quiero crearme una colección que se llame Web Seminar, ¿vale? Que sería, por ejemplo, mi oleada de migración. Si lo escribo bien, mejor. Entonces, yo ahora he seleccionado 4 usuarios y los voy a añadir a una colección. ¿A qué colección? Pues en este caso yo ya tenía una que se llamaba Migración 1, acabo de crear una que se llama Web Seminar, entonces le voy a dar a Save y automáticamente aquí arriba ya, si me voy a Web Seminar, me aparecen solamente los 4 que yo he seleccionado, ¿vale? Entonces, estos usuarios, lo primero que tendría que hacerlos, veis que pone el tipo source del objeto, el UPN que tienen. Volviendo un momentín a Show All, fijaros cómo realmente puedo ver los distintos tipos de objetos que pueda haber. Pues Mailbox Enable User, Microsoft 365 Group, Distribution Group, si son usuarios sincronizados desde la nube, bueno, mejor dicho, si son solamente cloud o están sincronizados desde on-prem, aquí nos lo mostraría, ¿vale? Entonces ya sabemos los tipos de objetos. Y este punto es muy importante. ODM License. ¿Requieren una licencia? Si no la requieren, ahí os muestra, no requerido. Luego, si la requieren, como podría ser usted usuario, no está licenciado, pero sí la requiere. Si quiero migrarlo, me va a consumir. Yo, como ya he hecho alguna prueba de migración de algunos usuarios, pues fijaros como este yes, aparecen como macheados y como que ya han consumido una licencia, ¿vale? Bueno, volviendo a la colección de Web Seminar. Yo lo primero que voy a hacer es seleccionar todos estos usuarios y hacer un match. Puedo hacer el matching por medio de un fichero donde tengo una columna CSV que macheo unos usuarios con otros usuarios, ya sea por la dirección de correo, la UPN o tengo varias opciones, o directamente aquí voy a machear algunos atributos que coincidan y por lo tanto puedan estar los usuarios. Lógicamente esos usuarios ya los tengo en destino, ya están creados en destino, ¿vale? Entonces yo lo voy a buscar por el display name, ¿vale? No quiero que me mande notificación, que lo actúe ahora mismo, le doy un finish y esto en cuestión de un minuto me habrá machado los usuarios y me estará completando estas columnas de aquí, ¿vale? El target type y el target UPN. ¿Cómo podemos ver lo que está haciendo? Bueno, pues aquí en las tareas veo que está arrancando una tarea que es el Account Matching Task. Vuelvo a la parte de Accounts, perdón. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues como os decía, con esta parte de migración es para poderlas crear en destino. Si ya están creadas, no necesito ejecutar este wizard, ¿vale? Y luego tendríamos estas opciones de Process Resource. ¿Qué es esta parte de Process Resource? Bueno, pues si yo quiero que, por ejemplo, reprocesar los permisos en SharePoint cuando se migra a un usuario, le puedo crear una cuenta guest en el entorno de origen, ¿vale? Para que pueda acceder con su cuenta de destino en el entorno de origen en los mismos SharePoints que él accedía. Y de esta forma, bueno, pues podemos crear esas cuentas guest para que los usuarios de destino, cuando hayan sido migrados, puedan seguir accediendo tranquilamente a su entorno de SharePoint, a sus aplicaciones y demás, ¿vale? Es lo que hacemos con esta parte de Resource Processing Task. ¿Se utiliza siempre? Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Depende del proyecto y depende cómo enfoquéis la parte de coexistencia, ¿vale? Pero que sepáis que esto es lo que hace la parte de Resource Processing Task, ¿ok? Bien, ya veo que están matched los usuarios, en la columna lo puedo ver, tengo un target UPN, etcétera, y todavía no me han consumido licencia. Antiguamente, en cuanto se mapeaban los usuarios, se consumía licencia. Ya desde hace bastante no. Hasta que yo no haga una tarea de migración, aunque estén macheados, los usuarios no van a consumir la licencia, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora sería ya empezar a migrar sus buzones. Como los tengo macheados, tengo toda la información, podríamos pasar directamente a migrarlos, ¿vale? Los selecciono, porque aunque haya una colección, yo tengo que decir los que quiero migrar, ¿vale? No tiene por qué migrarlos todos. Entonces, ¿cuáles son los pasos del wizard que me selecciona? Lo primero, si quiero asignar o no una licencia al usuario, aquí me está mostrando las licencias que yo tengo en destino y aquí me dice, oye, si las cuentas en destino no están licenciadas, les voy a poner el plan que me ha seleccionado.
pero si están licenciadas se quedan como están. Bien, eso es lo que quiero. O si no, pues puedo machacar la licencia que tiene en destino por la que yo estoy seleccionando aquí. Perfecto. ¿Qué quiero hacer? Migración del primary mailbox, del archive mailbox. Bueno, aquí podríamos jugar. ¿Qué es lo que queremos migrar? El mail, calendar, contactos, etcétera, los elementos de recuperación, resetear la migración para empezar de nuevo. ¿Qué settings podemos hacer? Pues la migración de las reglas del inbox, la delegación, los folders permissions, el auto-repli, el flujo. Oye, ¿queremos habilitar o deshabilitar ya un flujo de correo? Actualmente siempre lo suyo es poner un flujo de correo de destino a origen. ¿Por qué? Porque los usuarios siguen trabajando en origen. Entonces, el buzón que está en destino ya empezamos a poblarle y si alguien, por lo que sea, manda un correo porque ve a ese usuario en destino, si manda un correo a ese buzón de destino, automáticamente le va a llegar al origen y el usuario se va a enterar. Entonces, siempre es necesario empezar con un flujo de correo from target to source, ¿vale? Y establecerlo. Le daríamos next, aquí podemos migrar todas las carpetas o hacer un mapeo de determinadas carpetas. Oye, el inbox va a ir a inbox no sé qué, por ejemplo, inbox cuarentena o lo que queramos, ¿vale? Podemos hacer aquí un matching de las tareas. Podemos filtrar por fecha. Esto, por ejemplo, lo utilizan muchos clientes cuando las buzones son muy grandes para ir haciendo migraciones por rango de fechas. Oye, lo más antiguo lo voy migrando y poco a poco. La notificación, bueno, y he puesto todo, ¿vale? Perdón. La notificación de si quiero que me llegue, quiero que me genere un report al final, si lo programo o no, el sumario, entonces le doy next, finish y automáticamente ya va a empezar a lanzarse una tarea de migración, ¿vale? Previamente yo debería haber hecho, que no me da tiempo, sino coleccionar las estadísticas para analizar con esta vista aquí de assessment, pues cuántos son los buzones, cuánto ocupan, etcétera, y poder hacer ese análisis, como os decía, o de assessment inicial para planificar las colecciones de usuarios, ¿vale? Con el que esta parte de assessment nos va a ayudar. Luego vamos a poder ver también, por ejemplo, la migración, el contenido y los emails que se van migrando por hora y demás. Y bueno, pues se nos van a aumentar las gráficas. A ver si tengo algo en este otro que migré más en el anterior. Vale, no tengo los datos ahí puestos. Vuelvo al web seminar. Están provisionándose y empezará a migrar contenido poco a poco. ¿Cuánto me lleva? No lo sé, lo dejaremos ahí trabajando. No debería tardar mucho porque no son buzones grandes, ¿vale? Una cuestión de minutos. Pero bueno, siguiente punto que podríamos hacer, la parte de Address Rewrite. La parte de Address Rewrite, si hemos comprado el add-on, lo que me va a permitir es que este usuario, por ejemplo, Grady Archie, inicialmente tiene esta dirección en el origen. Si yo le migro, cuando mande correos, va a mandar correos con esta otra dirección, que no es su dirección original. Si tiene que mandar con su dirección original, lo que hacemos con el Address Rewrite es crear un conector, por lo que los correos van a salir por ese conector que van a apuntar a un servicio de relay que está corriendo en un SaaS de Quest, ¿vale? Es un servicio dedicado para vosotros, para vuestro proyecto de migración, en donde al llegar el correo nosotros modificamos esta dirección con la que hemos enviado el correo y le ponemos esta dirección de origen y volvemos a hacer un forward del correo, de tal forma que los senders reciben el correo como si lo hubiera mandado con esta dirección, la que tenía en origen, en vez de la dirección real con la que lo he mandado, ¿vale? Entonces, para eso se utiliza la parte de Address Rewrite, ¿ok? Es un add-on. ¿Y por qué es un add-on? Pues porque montamos un servicio dedicado que consume dentro de Azure, nos cuesta pasta y por lo tanto se tiene que pagar, ni más ni menos, ¿vale? Y por ahí pasa todo el flujo de correo o puede pasar todo el flujo de correo de los usuarios y buzones que seleccioné. Por lo tanto, hay alta disponibilidad, hay capacidades, va incrementando dependiendo de las necesidades, etcétera, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues tenemos esta parte del Meeting Link Migration. Luego lo veremos más con la parte de Teams, pero es interesante. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos migrado, por ejemplo, todas las convocatorias de Teams que pueda tener un usuario que ha creado convocatorias de Teams con otros usuarios, claro, si yo le migro todo su calendar tal cual, pues en el calendar va a hacer referencia a un Teams antiguo que el usuario ya no está utilizando porque ya ha pasado a estar en el entorno de destino. Entonces, con este Meeting Link Migration, lo que hacemos es cancelar esos meetings
y volvemos a mandar un meeting con el link adecuado del nuevo Teams de destino del usuario, ¿vale? Así que muy importante este punto porque nos va a ayudar a poder tener coexistencia bastante sana y que los usuarios no tengan que estar borrando todos los meetings que ya o appointments que ya tenían dados de alta y creando unos nuevos. No, se encarga la herramienta de hacerlo, ¿vale? Y por último, pues la parte del switch mailbox. Cuando yo ya he migrado el contenido y quiero que el usuario pase a utilizar el entorno de destino, ¿vale? Lo que hago es esta parte del switch mailbox, que básicamente, no hay mucho más, lo que hace es establecerme el mail flow. Me lo va a cambiar. Entonces, lo suyo es que ya que el usuario está trabajando en el entorno de destino, lo suyo es que todo el correo que entre todavía por el origen sea redireccionado al target, ¿vale? ¿Por qué? Porque el usuario ya está en el target. Entonces, lo que hago es cambiar el flujo de correo, ¿vale? Eso es lo que hace la tarea del mail flow. Bueno, mirad, hay algunos que ya han acabado y otros siguen ahí en mi rating. Perfecto, no hay mayor problema. Lo vamos a dejar trabajando hasta que termine este y paso directamente a la parte de OneDrive. Desde aquí no hay mucho más que hacer, es así de sencillo y así de potente, ¿vale? Vamos a ver esta parte de OneDrive. En la parte de OneDrive es todavía más sencillo. Oye, yo previamente habré recolectado las estadísticas pues, para ver el tamaño de los OneDrives, de los usuarios, etcétera. Y una vez que ya he establecido mis waves de migración, pues vamos con la parte del wizard de migración del OneDrive. Es muy sencillo. Puedo hacer un override de los ficheros, puedo hacer un skip del fichero si ya existe en el target una versión igual o más nueva, o puedo hacer un override si fuera necesario. Puedo además llevarlo, por ejemplo, a un relative folder path. Y es que, oye, todo lo que sea del OneDrive antiguo, mételo en esta carpeta. Pues lo podríamos realizar, ¿vale? El siguiente punto, si queremos migrar todas las versiones o no. No es recomendable migrar todas las versiones, sobre todo por tiempos, porque los tiempos son exponenciales, ¿vale? Van creciendo mucho más en cuanto metemos todas las versiones. Pero bueno, la posibilidad existe y aquí va a depender también del volumen de usuarios. Hay usuarios con pocos gigas y hay otros que te caes de espaldas, ¿vale? Con lo que sepamos que esos usuarios que puedan tener 100 gigas se tienen que tratar de forma específica porque a lo mejor hay que crear una tarea única y exclusivamente para ese propio o ese buzón o ese OneDrive específico con ese tamaño tan grande, ¿vale? ¿Qué vamos a querer hacer con las opciones de los atributos? ¿Queremos migrar con la cuenta de System Account o queremos que el Created By y el Modified By se ponga con la cuenta que lo que hemos hecho el matching? ¿Queremos migrar los permisos o no? Sí, no, etcétera. Aquí lo mismo que hemos hecho antes del tema del licenciamiento, si queremos activarlo o no, si queremos filtrar, o sea, si queremos migrar todos los elementos o queremos excluir algunos o incluir algunos, ¿vale? Ahí podemos jugar, la notificación, si lo queremos programar, incluso si queremos hacer un auto rerun para volver a repasar por aquellos ficheros que pueden haber fallado y hacer un reintento, lo hace automáticamente. La parte de reporting, el sumario, y le doy a finish y ya se va a encargar de lanzar directamente la parte de OneDrive, ¿vale? Veremos aquí cómo se crea la tarea. Justo, fijaros, la de mail todavía está trabajando, pero la de OneDrive empieza a trabajar y, bueno, pues lo que tarde en trabajar. Lo veremos a posteriori, ¿vale? Quiero mostraros una parte más que es esta de Desktop Agents. Mirad, una vez que ya están migrados los usuarios, me aparecerán aquí, bueno, aquí están filtrados por me voy a ir a migración 1 porque son usuarios que yo ya he migrado, ¿vale? Y tengo preparado uno para que fuera rápido esta parte del Desktop Agent. Bien, lo primero que tenemos que hacer es bueno, antes de nada, descargarnos el agente, ¿vale? Al descargarnos el agente, y vamos a tener un MSI que se nos descarga, vamos a tener un checksum para comparar y confirmar que el MSI que nos hemos descargado es el adecuado, ¿vale? Y nos vamos a crear una passphrase, una frase para poder crear un token de autenticación del agente, de tal forma que el agente que estamos distribuyendo pueda conectarse directamente con nuestro entorno, ¿vale? Entonces, generamos el token y yo ya tengo aquí un token generado, ¿vale? Que me es válido para poder hacer estas migraciones. ¿Y para qué me vale esto? Bueno, pues me vale para lo siguiente.
si yo me voy a ver que tengo, sí, tengo aquí una máquina. Fijaros, yo he creado, me he descargado aquí el ODM Desktop Agent, ¿vale? Realmente hay que desplegarlo vía GPOs para que se ejecuten al arrancar y que este agentito vea si hay alguna tarea asignada a él, ¿vale? Pero bueno, yo he hecho el despliegue manualmente. Entonces, el despliegue manual lo que me dice es, vale, tienes que hacerlo vía MSI exec y de la gente, entonces tienes que meter la passphrase que has cogido antes y el token que hemos generado, que es el que os estaba mostrando yo en ese punto, en este punto de aquí de la gente, ¿vale? Del download agent. Entonces, ese agente, bueno, yo ejecuto ahí el comando y ya me instala la herramienta de tal forma que me aparece aquí el Quest on Demand Migration Desktop, ¿vale? Dicho eso, bien, yo ya tengo preparados mis clientes con ese Desktop Update Agent instalado y lo que sí tengo que hacer es crearme una tarea de Switch Application, que es para modificar el perfil de los usuarios y que apunten a su entorno de destino. Entonces, aquí tengo varias opciones. Bueno, lo primero, la configuración del nuevo, el moderno agente, que ya es la versión 2.0 o superior, ya lo hacemos solamente como instalación silenciosa, ¿vale? Por vía GPO, como se estaba diciendo. Entonces, ¿qué queremos cambiar en el perfil del cliente? Pues podemos seleccionar si queremos, por ejemplo, hacer la activación de Office o no, o solamente OneDrive, lo que queramos, ¿vale? Podemos ejecutar, por ejemplo, comandos de PowerShell, ¿vale? Después de la aplicación o antes de ejecutar la reconfiguración. Esto es muy interesante porque nos da unas capacidades interesantes. Hacer una actualización de las cuentas por si acaso antes de ejecutar la tarea del switch, la validación de si se han terminado correctamente las tareas de migración del buzón y de OneDrive, si quiero hacer el skip o no, ¿vale? Imaginaros que todavía las tareas que yo he lanzado no estaban terminadas y ahí tenemos estos problemas. Bueno, pues, o sea, no están terminadas, pues podría hacer un skip. La notificación, el schedule y el sumario. Vale, le doy a finish y, bueno, no me he dado cuenta que ya estaba una aquí en waiting. Vale, no hay mayor problema. Como la tengo aquí en waiting, mirad cómo está migrado el buzón, etcétera. Y yo tengo voy a lanzar. Esto debería ser automático, pero es para que lo veáis como lanzo el buzón y yo voy a migrar a Alex Wilber. Directamente el producto está viendo cuáles son las cuentas elegibles. ¿Por qué es la cuenta elegible? Porque yo tenía el Outlook configurado con esta dirección de aquí, ¿vale? Quedaros con el número final del tenant. El 69 es el de origen, ¿vale? Y el 88 es el de destino. Dice, oye, la cuenta de la información que he encontrado es de este usuario y la nueva dirección de correo va a ser esta otra. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, sí, estoy seguro porque es la migración que voy a hacer. Entonces, yo como he seleccionado la migración de OneDrive de la licencia Office 365 y del Outlook, aquí me lo pone como Not Started, los otros están en gris porque no he seleccionado esas opciones, ¿vale? Entonces le doy a Start y automáticamente se me conecta al Outlook, ya lo ha completado, ¿vale? El siguiente paso, estoy con la licencia de Office 365, la debería aplicar correctamente, entiendo. No me he fijado en las licencias que tengo disponibles en el tenant, pero creo que sí había, con lo que seguro que, vale, lo ha hecho perfectamente. Y por último, la migración del OneDrive, ¿vale? Aquí básicamente lo que me está pidiendo es que meta ya las credenciales del usuario de destino, ¿vale? Un singing. Bueno, para que veáis, existía un OneDrive con todos, o sea, el usuario ya tenía en origen estos documentos precargados, ¿vale? Entonces, la contraseña, a ver cuál era la contraseña. Este hombre, la que he puesto, así que dejadme un momentín. Pues lo tenía aquí. Si era el usuario, me ve. Vale, sí, la había metido bien.
No, solamente esta aplicación. Esto es nativo de Microsoft, ¿vale? Aquí no hay mucho más. Estamos haciendo ahora mismo una sincronización con el OneDrive. Lo importante es que me va a mantener, por la configuración que yo he escogido, me va a mantener esta carpeta de OneDrive Contoso, ¿vale? Con los documentos que yo me había bajado. Podemos seleccionar que no lo mantenga, ¿vale? Pero lo interesante es que lo mantenga porque ya tenemos esta información cacheada, ¿vale? Bueno, en este caso, como le he dado a toda velocidad, me parece que me ha creado uno nuevo, pero culpa mía porque le da a toda velocidad, ¿vale? Aquí me está volviendo a pedir la autenticación, pero porque me estamos logando al buzón, al Outlook, ¿vale? Y ya me está diciendo que he completado. Punto importante, la última modificación de Teams, el Teams New, ahora mismo no puede ser completado con el On Demand Agent, ¿vale? Porque han cambiado las APIs, Microsoft no ha publicado las APIs y ahora mismo no hay forma de hacer el sync out del Teams antiguo y conectarnos al nuevo, ¿vale? Pero bueno, la parte de Teams realmente es muy tonta porque es simplemente hacer un sync out y volverte a conectar con la nueva cuenta. Pero lo teníamos nosotros ya integrado con el puesto, o sea, con el Desktop Agent y a día de hoy, si se está utilizando el New Teams, que sepáis que no se puede integrar, ¿vale? Estamos trabajando en ello para sacarlo en una versión dentro de nada. Y bueno, pues aquí fijaros cómo ya... Ay, me ha cerrado el Outlook. Que no quiero meterla aquí. Bueno, bueno, lo cierra, vale. Bueno, estaba apuntando ya al correo de destino y aquí tendríamos pues los OneDrives y en este caso me he creado uno, pero vuelvo a decir, le he dado muy rápido al wizard, no me he dado cuenta y no he cogido la opción de mantener los ficheros temporales, ¿vale? Aquí en una de las opciones, lo pongo rápidamente, tenía que haber puesto esta, ¿vale? La de Preserving Existing Local Folders. Como le he dado ya a toda velocidad por estar con 18 cosas en paralelo, pues no me he dado cuenta. Si le ponéis esta opción, nos mantiene los locales y no nos crearía otra entrada como me ha creado, ¿vale? Dicho esto, mirad, ya me aparece como que todo ha sido migrado. Los buzones de la parte Web Seminar o el OneDrive, fijaros como ya todo migrado y en los buzones pues lo tengo todo migrado. Y dicho todo esto, he intentado hacer un resumen ultra rápido y Joaquín, te dejo ahí los 10 minutitos finales para la parte de SharePoint y de Teams para que muestres cómo son los wizards y te doy paso para que compartas, ¿vale? Adelante. Vale, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Confirmarme que se vea bien, por favor. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues para terminar, como ha comentado César, y siguiendo con la tónica de la complejidad que tiene la herramienta, vamos a ir con las dos últimas partes, ¿de acuerdo? Pues como venía siendo costumbre, nos metemos en proyectos, accedemos al que tuviésemos creado para la migración, en este caso yo tengo este de aquí, y he migrado un par de cargas, pero vamos a centrarnos principalmente en SharePoint, el SharePoint y en el Teams, ¿de acuerdo? El wizard, de nuevo, siguiendo con la tónica del resto de cargas, es muy sencilla, es muy intuitiva y nos ofrece unas cuantas funcionalidades interesantes, ¿de acuerdo? Como curiosidad, ahora mismo vais a ver que el source URL es exactamente el mismo que el target, ¿vale? Esto se debe a que pues, estoy con el tema de los temas de Contoso, que son exactamente iguales y por eso tiene los mismos recursos en los mismos sitios, ¿de acuerdo? Aquí ya he hecho el Discover Sites y posteriormente he hecho el match, ¿de acuerdo? En este en concreto. ¿Qué pasa si no tenemos los sites creados en destino? Bueno, pues tenemos varias opciones. Uy, ay. Tenemos varias opciones. O tenemos el site creado y migramos y hacemos match directamente y movemos la carga, o movemos directamente la carga a destino, ¿de acuerdo?
¿Cómo sería el wizard para hacer la migración del site del SharePoint? Pues es el siguiente, ¿de acuerdo? Hay muchos aspectos parecidos a nivel de cómo tratamos los files con el OneDrive, por ejemplo, y nos da unas cuantas opciones en primera instancia, ¿de acuerdo? Podemos migrarlo todo, podemos migrar la estructura pero sin la lista de librerías, ¿de acuerdo? O podemos migrar los objetos seleccionados pero sin decidir sobre el contenido, ¿de acuerdo? De momento vamos a ir con todo porque no necesitamos mucho más. Y aquí nos da la opción de si en el caso de que no tenemos el usuario admin macheado, en este caso de origen a destino, nos permite seleccionar un usuario que nosotros queramos para que sea, ¿de acuerdo? En este caso no hace falta que ponga ninguno, es una demo, pero sería recomendable que pusiésemos uno de destino, ¿de acuerdo? Nos permite borrar los objetos de destino si queremos hacer la migración en el sitio que ya existe, o directamente podemos hacer el upgrade a un Classic, al Team Classics, ¿de acuerdo? Del Classic al moderno. Respecto a los permisos, podemos migrar los permisos de la estructura que tuviésemos previamente configurados, podemos migrar los permisos únicamente de los puntos que estamos seleccionando o también nos da la opción de migrar los sharing links, ¿de acuerdo? Cuando nosotros compartimos un link de estos para dar acceso a otra persona, nos da la opción de migrar esos mismos permisos o tenemos la opción de no migrarlo, ¿de acuerdo? En este caso no lo estaríamos migrando y aquí sí lo estaríamos migrando. Puntualización. Bueno, pues como ha dicho César, tenemos que valorar las cargas de trabajo que vamos a migrar, el tiempo que implica y si queremos afrontar el riesgo de un mayor delay en la migración, ¿de acuerdo? Porque si incluimos los permisos, pues como podéis ver, la herramienta ya no lo está indicando, tenemos que atenernos a una posible lentitud mayor, ¿de acuerdo? Con respecto a los listados, ¿de acuerdo? Pues nos ofrece unas cuantas opciones, ¿vale? Podemos refrescar todos los objetos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como un incremental, literalmente un incremental. Podemos migrar todos los objetos de la lista que previamente hayan sido migrados, ¿de acuerdo? Esto es, si hemos lanzado ya varios sitios, pues queremos relanzar algún sitio, pues no necesitamos migrarlo todo, nos da la opción de lanzar un incremental, ¿de acuerdo? Muy parecido a la opción del OneDrive, también nos da la opción de hacer el override, de saltárnoslo si ya se ha copiado o si queremos copiarlo de nuevo, ¿de acuerdo? También nos da la opción de migrar las listas de las librerías, ¿de acuerdo? Y para finalizar, también como en el OneDrive, si nos ha quedado algún file atrasado, si nos ha fallado algún proceso, nos da la opción de autorun, ¿de acuerdo? Las versiones, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Que con el OneDrive. Nos permite el sumatorio de las últimas versiones, nos permite agregar más opciones, ¿de acuerdo? Las que queramos, o nos permite migrar todas las versiones de las que dispongamos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el tamaño. De nuevo, tenemos que tener en consideración los tiempos que manejamos y las características de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí más de lo mismo, la notificación, cuando lo queremos correr, el estado del reporte que nos genere el estudio de cómo ha ido la acción y el sumatorio de lo que vamos a aplicar en esta acción de migración, ¿de acuerdo? Y de esa forma nos quedaría ya el site migrado, ¿de acuerdo? Tardará un poquito a nivel de cargas de on-demand migration, quizá entre el SharePoint y el Teams puede ser un poco lo más pesado dependiendo del volumen que maneje cada infraestructura, claro, pero tenemos que tenerlo en consideración que son cargas que pueden llevarnos bastante tiempo, ¿de acuerdo? Y para terminar, el último paso que vamos a revisar es el Teams, ¿de acuerdo? Más de lo mismo, nos vamos a nuestro proyecto, abrimos el proyecto y seleccionamos las cargas que nos interesen, ¿de acuerdo? En este caso, el Teams. ¿Cómo funciona el Teams? Bueno, más allá de la puntualización que ha comentado César, que es muy importante tenerla en consideración, porque sí que es verdad que ese tipo de puntos son importantes a la hora de planificar la migración, sobre todo con el tema de los enlaces y de las reuniones y demás de los calendarios. Como podéis ver, aquí tengo una situación más o menos similar a la del SharePoint y es que como estoy trabajando exactamente con los mismos usuarios, es decir, tengo dos tenants que son exactamente iguales de demo, pues me pone
que ya existen en el destino, ¿de acuerdo? Aún así, es más que suficiente para enseñarnos cómo funcionaría la herramienta de migración del Teams, ¿de acuerdo? Tenemos varias ventanas y varias opciones, ¿de acuerdo? Esta es la parte del Teams. Aquí nos hace un pequeño resumen del contenido del Teams que tenemos y el estado, ¿de acuerdo? Los grupos de 365, como podéis ver, son unos poquitos, pero nos pone la cantidad de miembros y demás, y nos pondría también el estado de cada una de las migraciones, ¿de acuerdo? Y el tema de los chats, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo solo tengo migrado uno, que es el único usuario que he migrado y que he macheado. Y para enseñaros un poquito cómo funciona uno por uno las migraciones, ¿de acuerdo? La provisión, también tenemos la opción de hacer la provisión en estas cargas para la migración. También tenemos la opción de crear nuestras colecciones, ¿de acuerdo? Por si tenemos un volumen que requiera una cierta organización, también contamos con esa opción, por supuesto, ¿vale? Y a la hora de migrar el Teams tenemos unas cuantas opciones, ¿vale? Nos permite migrar los canales, los mensajes, si queremos archivarlo, el contenido del SharePoint, si queremos una migración de solo los canales, de los archivos de los canales, si queremos migrarlo todo, si queremos migrar el planner, los grupos de mailbox, la membresía del Teams y demás. A nivel de los archivos, pues al final nos permite seleccionar y filtrar en la misma tónica de lo que hemos estado viendo históricamente, ¿de acuerdo? Que si queremos escribir las últimas versiones, si queremos más versiones, etcétera, etcétera. Y si queremos sobreescribir, saltarnos o copiar, ¿de acuerdo? Y aquí también nos permite qué queremos hacer después de la migración, ¿de acuerdo? Si queremos archivar, si no queremos archivar, dependiendo de si queremos ahorrar espacio en destino, ¿de acuerdo? Y luego pues, la notificación, reporting, cuando queremos correrlo y sumatorio de lo que vamos a hacer en esta acción de migración, ¿de acuerdo? Aquí nos aparecería el listado del estado de la migración que hemos hecho. A nivel de los grupos de 365, las opciones que tenemos son parejas, ¿de acuerdo? Provisionamiento, podemos establecer las colecciones y demás. Y las opciones de migración son parecidas, ¿de acuerdo? Podemos aplicar los grupos de mailbox, el SharePoint, el plan, los files, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Nos permite jugar con estas mismas opciones y, pues de nuevo, reporte cuando queremos correrlo y el sumatorio de las acciones que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Y en el último punto tenemos los chats, ¿de acuerdo? Ahora mismo solo tengo este, pero que nos sirve para enseñar el wizard, ¿de acuerdo? De una forma muy rápida. A la hora, bueno, evidentemente también podemos gestionar colecciones y demás. Y a la hora de migrarlo tenemos unas cuantas opciones, ¿vale? En este caso tenemos a Alex Wilber, ¿vale? Que es el usuario random y tiene conversaciones con otros usuarios que yo no tengo macheados, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que seleccionar esta parte, migrar chats, usuarios que no están macheados, ¿vale? Nos permite saltarnos el estatus del check del OneDrive por si todavía no ha terminado. Implicaciones, como bien se mencionan aquí. Bueno, pues si todavía no hemos terminado de migrar el OneDrive, no va a tener acceso a esos enlaces hasta que se termine de migrar el OneDrive, ¿de acuerdo? Sí va a tener acceso una vez termine esa labor, ¿de acuerdo? No es permanente ni mucho menos. Simplemente que es una consideración, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener en cuenta. Y si queremos evitar la migración con chats de usuarios externos, ¿de acuerdo? Acciones de migración con respecto a los históricos, ¿vale? Como bien ha mencionado César, históricamente necesitábamos un licenciamiento, ahora ya no necesitamos ese licenciamiento, pero si tenemos una carga considerable, pues quizás es sabio hacer la recomendación del histórico, ¿de acuerdo? Y después también tenemos la opción de archivar los restantes, ¿de acuerdo? Siguiente, notificaciones, reporte, cuando queremos correrlo y el sumatorio de las acciones que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Y de esa forma tan sencilla y siguiendo con la tónica del resto de cargas, habremos terminado de migrar la parte del SharePoint y del Teams. Pues esa es la última parte de la herramienta. Muy bien, yo voy a Perfecto, volver a Joaquín. compartir. Sí, hay algunas preguntas que estaba respondiendo, ¿vale? Pero quiero hacer rápidamente, que nos vamos unos minutos, pero mostrar la parte de reporting, ¿vale? Porque no nos ha dado tiempo y quiero que lo vean. Entonces, porque son algunas de las nuevas funcionalidades. Entonces, mirad, cuando te vas al dashboard, tenemos esta opción de reports, donde se nos muestran las tareas que hemos hecho de premigración, como es la de recolección de las estadísticas, etcétera.
Entonces, cuando le das a Download, te descarga un fichero que en este caso, pues a mí me ha abierto, me baja el de la migración de las estadísticas de los buzones. Entonces tendría un sumario de los buzones que tengo en la organización, ¿vale? Y como he analizado el contenido, pues aquí ya me está mostrando el contenido y el tamaño, que me va a ayudar simplemente al análisis. ¿Que esto lo podéis sacar de 1000 formas? Sí, pero ya la herramienta se encarga de hacer, bueno, de poder descargar estos Excel, de tener la información y de mostrarlo para hacer el análisis. Lo mismo para la parte de OneDrive. Mira, si lo doy el download, me lo ha abierto en otra pantalla, pero no pasa nada. Cojo aquí la parte de OneDrive y fijaros cómo tendríamos los tamaños, etcétera, y nos permitiría ayudar, ¿vale? ¿Qué más? Permitiría analizar, perdón. Si me voy al dashboard, pues lo mismo, tenemos esta parte de Content Migration y podríamos hacer un download de las cuentas, de los buzones de OneDrive, de Teams, de SharePoint, ¿vale? Yo como no he analizado la parte de Teams y SharePoint, aquí me saldría vacío, pero bueno, que podéis jugar con ello y lo mismo con los informes comparativos, ¿vale? Os descargan Excel que os van a ayudar a poder hacer el assessment inicial y poder planificar correctamente las migraciones, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, pasamos ya directamente a la parte de preguntas y respuestas. Algunos os habéis escrito, estaba, por ejemplo, con una que me habían hecho de si la parte del Meeting Link Migration estaba incluido o no, pues está incluido en todas las licencias, ¿vale? En todos, desde la T1 directamente ya está incluido. No tiene sentido la T1 utilizarlo porque normalmente es para la parte de Teams, se supone que tiene Teams, ¿vale? Pero lo tendríamos ya puesto. Joan pregunta en la parte de SharePoint que si se migra solamente el contenido o si también se puede migrar la configuración de los sites y demás. También se puede migrar la migración y la estructura, perdón, la configuración y la estructura, ¿vale? No solamente el contenido. En la parte de los meeting links me preguntan que si no es el owner del meeting se hace algo y saldrán los meetings ya con la cuenta nueva de destino. Bueno, podemos poner que los meeting, lo que se cambian son los meetings del owner. Quiero decir, cuando nosotros ejecutamos el meeting link, se ejecuta sobre el calendar del usuario, el owner. Entonces, esa cita se cancela, se crea una nueva y se manda a los usuarios. Por lo tanto, al usuario le debería aparecer ya una nueva cita correctamente migrada y la anterior cancelada. Y me da lo mismo si el usuario se ha migrado o no. ¿Por qué? Porque un forwarding esté en origen o esté en destino, ¿vale? Por lo tanto, se va a enterar sin ningún problema. Pero cancelamos solamente las del owner, no las que no son del propietario, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La migración de OneDrive, si migramos versiones, puede explicar la parte de los settings donde especifican los tamaños máximos, etcétera. Bueno, pues he pasado un poco el wizard, pero a ver si lo podemos ver rápidamente. Básicamente son características de los filtros que podemos establecer, ¿vale? Aquí en OneDrive. En los En los filter items, pues podemos excluir todas aquellas carpetas, pues ya sea por un path o por fecha, ¿vale? Before or after, o que sean mayores de un determinado tamaño, es la exclusión. Y aquí lo tendríamos al revés, en vez de por exclusión es por inclusión, ¿vale? No hay mucho más que, vamos, es jugar con filtros de path, fecha y tamaño, sin más, no hay otra opción. Me comentan con respecto al agente del Desktop Update Agent, es totalmente silencioso, se puede hacer o forzar la instalación manualmente, como os he mostrado yo con el MS y exec y metiendo el passphrase
y luego el token, pero lo suyo es que se haga un despliegue vía GPO para que tengan los usuarios y se les ejecute el arranque. Cuando se ejecuta el arranque, lo que va a hacer la herramienta es buscar si hay alguna tarea para ella, y si no hay ninguna tarea, cuando hemos visto la ejecución del comando, de la ventana, si no encuentra ninguna tarea asociada a esta cuenta, ¿vale? A la cuenta que ha descubierto que está en local, dice, oye, no hay nada que hacer, ya está, y ahí se queda la aplicación, ¿vale? Lo suyo es también ejecutarla o ponerla en el logon script, o sea, primero desplegarla, pero poner la ejecución en el logon script cuando ya tengamos alguna tarea, lógicamente, asociada, ¿vale? Me dices que si los logins que ha pedido son los que le pediría el usuario en su primer login. Sí, y ya son los logins con el usuario de destino, ¿vale? Previamente en la gestión del cambio le tendréis que haber indicado cuál es su login nuevo y si las credenciales las mantiene o no a nivel de contraseña, perdón, que no me salía. Es que estaba pensando el VPN. El VPN le va a cambiar, pero como habéis visto, directamente el VPN ya me lo monta él siempre, con lo que el usuario que le modifique en el VPN, bueno, le puede mostrar o le puede parecer raro, pero forzamos a que ya esté el VPN de destino y solamente tenga que meter las credenciales de autenticación, ¿vale? Otra pregunta que me hacen es ¿qué diferencia habría entre volver a lanzar una segunda vez una migración de OneDrive de una cuenta o la parte del activador del rerun? El rerun es simplemente para que si durante un proceso de migración, por lo que sea, hay algún batch que ha podido fallar y algunos objetos no se han copiado por lo que sea, pues reintenta a posteriori esa migración de los objetos y normalmente suele ser satisfactorio. El volver a lanzar una tarea, pues sería simplemente como hacer un delta. Realmente no hay ninguna diferencia, excepto que el rerun es automático y se enfoca en aquellos objetos que han sido machacados, perdón, que han sido fallidos, ¿vale? De la otra forma, vuelves a procesar todo, a no ser que tú hagas exclusiones, ¿vale? Es la única diferencia. La parte me hace una pregunta de migrar sharing links y permisos, de migrar los permisos exclusivos. ¿Habéis tenido problemas para migrar permisos exclusivos de los sites? Vale, pues eso lo tendríamos que ver. Escribidme y lo vemos más en detalle, ¿vale? A ver cuáles son los problemas que habéis tenido y lo detallamos, pero a priori sí migra todos los permisos que deberían estar asociados con los sharing links, ¿vale? El problema del sharing link es que hay una modificación del link ser otra vez distribuido. Otra pregunta es, cuando hay grupos y teams que tienen archivos, es decir, tienen un site, ¿cuál es el orden recomendado para que migre bien estructura, archivos, etcétera? Nos hemos encontrado problemas con la estructura y la migración de archivos. Bueno, lo recomendable es siempre migrar primero la estructura, tener toda la estructura precreada y a partir de ahí hacer la migración del contenido de los archivos, tanto en los grupos como en los teams. Tendríamos que ver cómo lo hicisteis o por qué os dio problemas, pero esa es la secuencia adecuada, ¿vale? Primero la creación y de hecho hay una provisión de toda la estructura y la herramienta se encarga de hacer esa fase, ¿vale? Lo mismo, si habéis tenido problemas, hablando conmigo en particular, que ya sabéis la dirección, cesar.mora@quest.com, y lo revisamos en concreto para ver cómo lo hicisteis y por qué pudo fallar en ese momento, ¿vale? También dicen que la home.spx no se migra bien, esto sigue así, pues tendríamos que revisarlo. Que yo sepa si se migra correctamente, si habéis tenido algún problema puntual, lo podemos ver, ¿vale? A ver qué es lo que ha pasado. Migración de chats privados. ¿Podéis detallar un poco más el comportamiento de esa migración con chats con usuarios externos? Bien, se pueden migrar los chats con usuarios externos, ¿vale? El problema es que, a ver si recuerdo correctamente,
con los chats externos, con los usuarios externos te lo mantiene y tú lo podrías ver. El problema es que creo que ya no sé, se tiene que restablecer la... Bueno, a ver si lo recuerdo, esto viene en la User Guide. Un momentín. Ya tengo en memoria pez, esto... Está viendo un PDF, vale, para intentar recordar. Si no, César, lo vemos y que nos envíe un correo a la persona que lo ha consultado, ¿vale? Y ya contestamos nosotros en cuanto tengamos Esto lo la respuesta confirmada. tenía por aquí, pero sí, bueno, por no Esto retrasar de mucho que más. los usuarios externos tienen que estar mapeados en el tenant, Sí, era... el target tenant antes de la migración, si no, recibirán un warning y la migración se parará. Gracias, Era eso, porque había algo exacto y es lo que no recordaba. Lo de lo los pongo usuarios en la externos. respuesta. Me dicen que se puede configurar para que no se envíe cancelación de la reunión. No se puede, porque si no, no tendría sentido. Se manda una cancelación, o sea, realmente hace una cancelación de la antigua porque ya no va a existir esa antigua y va a hacerse una nueva apuntando al nuevo link de Teams, ¿vale? Así que no hay... El migrado de mail, ¿hay que crear tareas separadas para Mailbox y para Archive? Sí, hay que crear tareas separadas en caso de que sea necesario, ¿vale? Para una migración de OneDrive, si las cuentas están creadas, la preactivación... La preactivación de OneDrive se puede gestionar desde Quest o hay que preactivarlo manualmente antes. La preactivación de OneDrive se puede hacer desde Quest, pero ese aprovisionamiento necesitamos una cuenta con credenciales de Global Admin, ¿vale? Por lo tanto, hay que configurarlo adecuadamente y si no, habría que crearlo manualmente si no queremos utilizar una cuenta con credenciales elevadas para ese preaprovisionamiento, ¿vale? Y creo que he respondido a todas. Ya os digo, las que habéis tenido problemas, mandadme un correo por privado porque así lo podemos ver más en detalle con vosotros. Y por mi parte, Juan Carlos, creo que hemos revisado todo y bueno, pues me he ido 15 minutitos o nos hemos ido 15 minutos, vamos, pero es que era bastantes temas a tratar y muchas cosas que ver. Daros las gracias por haber estado ahí, por haber atendido. Espero que haya sido de interés. Hemos intentado contar todo a velocidad del rayo. No es sencillo, pero lo hemos condensado 1 hora y cuarto. Joaquín, muchas gracias también por la demo. Y Gracias. nada, pues remitiros a posibles o futuros web seminars donde hablemos más en detalle de los add-ons y que puedan ser mucho más específicos de esos add-ons que podamos tener en otros Cloud Fridays, ¿vale? Así que te dejo a ti, Juan Carlos, pues para que cierres ya el web seminar y nada, daros las gracias a todos por vuestra atención. Nada, muchas gracias César, muchas gracias Joaquín y Ángel. Disculpad porque nos hemos pasado unos minutos, creo que era interesante, como la sesión está grabada, pues el poder también contestar a vuestras consultas y lo que comentaba César. Nos vemos en próximos webinars que nos seguimos informando. Os enviaré la grabación, os enviaré nuestros contactos para que cualquier duda que tengáis, pues podamos resolverla. Nada, muchas gracias, feliz viernes y buen fin de semana a todos. Que vaya bien. Muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós, chao.